Canalizaciones divinas. Vida en la nueva tierra. Parte 289. Manta mágica. Saludos, mis queridos y amados hijos. El mensaje que les traigo en este aquí y ahora es para aquellos de ustedes que aún no se han dado cuenta por completo del papel de las energías en sus vidas. Aunque llevamos bastante tiempo hablando de forma constante sobre los diferentes tipos de energías, todavía hay quienes no las sienten físicamente. Esta es la razón por la que todos los razonamientos sobre la influencia de la energía en sus personas, en parte, continúan siendo teorías sin fundamentos más que las prácticas al respecto. Por eso es que en este momento me gustaría llamar su atención sobre este asunto, pero desde una perspectiva un poco diferente, para que puedan ver los resultados de sus trabajos con las energías, aunque no las sientan a nivel físico. Para hacer esto, trata de imaginar a los diferentes tipos de energías no como flujos de partículas invisibles, sino como mantas multicolores que deslizas sobre tal o cual persona, el lugar donde vives, incluida tu ciudad, país o el planeta. ¿Por qué he elegido esta imagen? Lo hice porque es más material, y te resultará más fácil imaginar a esta gruesa tela cubriendo tal o cual objeto o tal persona, a fin de protegerlos del impacto de las energías negativas. Por supuesto, esta cobertura es inusual, ya que, pese a que tu red es una especie de transformador de energía, con mucho, es una rejilla muy fina. Esta rejilla bloquea el paso de las vibraciones de bajas frecuencias e impide que se filtren hacia tu interior. A medida que tu luz disuelve aquellas cosas que ceden a tal transformación, luego deja escapar a través de ella al exceso de energía oscura. Este proceso se puede comparar con el caótico movimiento browniano relativo al desplazamiento que poseen las partículas microscópicas que están en suspensión en un líquido cualquiera. Pero en este caso, la única diferencia es que hay una separación natural de las partículas claras y oscuras que se mueven de tal manera que, bajo la cubierta, solo quedan las moléculas de luz. Las partículas oscuras son atraídas como un imán por la mágica rejilla, que luego las expulsa al campo de alta vibración que se ha creado bajo esta manta. De esta forma, existe una selección natural según las vibraciones que es propia de todos los seres vivos, no solo de la Tierra, sino de todo el universo. Cuando lo creas conveniente, puedes utilizar tu imaginación para representar a esta manta, sin embargo, percíbela ligera y aireada, así esté más en línea con las divinas energías de alta vibración. Después de aprender a visualizar las energías como una imagen tangible, gradualmente darás un paso hacia una percepción más sutil de las mismas. Estoy seguro de que este método de interacción con las energías a algunos los ayudará a ver con mayor claridad los resultados de sus trabajos. Por supuesto, será más efectivo si haces que tu manta imaginaria sea del mismo color de la energía con la que te encuentres trabajando en ese momento. Por lo tanto, la manta de la energía de la ascensión podrá brillar con todos los colores del arco iris. Mientras que la manta de la energía del plasma universal podrá tener un ardiente tono anaranjado. Sin duda, aquí también puede ser creativo el encuentro de tus propias formas de trabajar con las mantas energéticas de diferentes colores y tonalidades, usándolas como quieras y asignándoles a diferentes tareas. El principio básico de este trabajo
consiste en que te des cuenta de que su cobertura convierte la oscuridad en luz. También, al mismo tiempo, protege tu espacio de energía de alguien o de algo y del ingreso en el mismo de las frecuencias negativas. Vida en la nueva tierra. Parte 290. Fuente de información pura. En este mensaje, continuaremos hablando sobre la medicina del periodo de transición y nos centraremos en la autocuración. En términos generales, este proceso ya ha comenzado para aquellos de ustedes que usan regularmente las prácticas energéticas que les han sido ofrecidas en abundancia en este y otros sitios. Queridos, sin embargo, entiendo que, debido a la abundancia de información, les resulta difícil concentrarse en ciertos puntos en particular, mediante el establecimiento de un programa de acciones bien definido. ¿Por qué les estoy dando tanta información en este periodo tan apretado? La única razón es que las vibraciones de la Tierra, y por lo tanto las de ustedes, cada año aumentan a un ritmo más acelerado, y a fin de continuar aparejados con el ritmo de estos grandes cambios globales en su planeta, requieren darse prisa. Así es como el mayor número posible de personas podrá hacer la transición, ya que se necesita preparar una especie de locomotora conformada por las almas más viejas y maduras, porque están capacitadas para abrir el camino a los demás. Los poderes superiores han hecho todo lo posible para ayudar a este canal, y a otros más, a obtener una posición saludable en Internet, a fin de que atraigan a las almas para las que han sido creados. Sin embargo, son muchos los que se han ahogado en un gran volumen de información, especialmente esto comprende a quienes acaban de sumergirse en ella. Por eso, en este momento me gustaría proponerles una especie de plan de acción, para que puedan pasar rápidamente por los pasos para el desarrollo de su vida espiritual, porque, de hecho, no hay más tiempo que perder. Entonces, lo primero que deben hacer es deshacerse de los estereotipos y patrones del mundo del tercer nivel, ya que les impedirán integrarse fácil, libremente y de manera natural a la nueva sociedad del cuarto plano y luego a la de la quinta dimensión. Con este fin, debes excluir de tu vida a todos los principales medios de comunicación, a través de los cuales se utilizan los mecanismos ocultos con los que inculcan e influyen en su conciencia humana. Encuentra por ti mismo a los recursos de información pura en Internet, permítete elegirlos a través de la intuición de tu alma, no de tu mente. En tus elecciones, el tipo de criterio que uses para escoger la información debe estar imbuido por las altas vibraciones de la persona que la brinda. Si aún no sientes las energías o no puedes estimar el grado de pureza energética de tal o cual persona, o de un experto, periodista o bloguero, en tal o cual campo, puedes guiarte valiéndote de los siguientes signos externos. La información debe ser comunicada sin exceso de emociones porque, de una forma u otra, podrían introducirse las distorsiones del campo de energía de la persona que la transmite. La información debe ser presentada de manera clara, comprensible y concisa, para que te permita ahorrar tiempo. La información debe basarse en ciertos hechos y documentos, y no en las propias suposiciones o consideraciones personales de quien la transmite. La información debe presentar un principio positivo, incluso si contiene hechos negativos y a veces circunstancias aterradoras. En otras palabras,
La persona que te comunique a tal o cual información no debe intimidarte, sino que debe mostrarte el camino para salir de la situación que ha emergido, mediante la inspiración de tu creencia en un desenlace favorable. De esta manera, la conciencia se programará a partir de un índice positivo, algo que es de suma importancia en este ahora. Una inversión completa hacia la luz de la conciencia humana colectiva, de hecho, puede obrar un milagro, ya que de modo automático acelerará la transición de la Tierra y de toda la humanidad hacia el nuevo mundo de quinta dimensión. Por el contrario, todo lo que transmita miedo, desesperación o desilusión, contribuirá con el juego de las fuerzas oscuras y retrasará la transición al nuevo mundo de quinta dimensión. Queridos, por lo tanto, siempre recuerda que, durante los desarrollos en la Tierra, cuando eligen a este o a aquel canal de información, están contribuyendo con un escenario claro u oscuro. Hoy nos detendremos aquí. Te amo sin fin. Soy tu Padre Absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal.